Buenas tardes, somos Jimena, Keila, Ariana y Rachel, y en este video educativo vamos a analizar 2 capítulos del libro de la venganza de la geografía escrito por Robert Kaplan. 1. La geografía de las divisiones europeas y 2. Rusia y el corazón continental independiente. Nuestro objetivo es explicar cómo la geografía influye directamente en la política, la economía y los conflictos internacionales. Kaplan sostiene que las secciones geográficas como montañas, ríos, llanuras, mares y fronteras no son simplemente elementos del paisaje, sino factores que condicionan el poder de los estados y de sus decisiones estratégicas. En el caso de Europa, el autor explica que su historia está profundamente marcada por la fragmentación territorial, aunque hoy vemos una Unión Europea más integrada. Durante siglos Europa estuvo dividida por barreras naturales, diferencias culturales y rivalidades políticas. Esto se observa especialmente en la separación entre Europa occidental y oriental. Por otro lado, en el capítulo sobre Rusia, Kaplan muestra sobre cómo su extensión territorial y la falta de barreras naturales han provocado una constante preocupación por la seguridad. Rusia siempre ha sentido la necesidad de expandirse para protegerse, lo que explica gran parte de su comportamiento geopolítico. Los 5 conceptos clave que utilizaremos son geopolítica, Heartland o corazón continental, frontera natural, seguridad estratégica y equilibrio de poder. En el capítulo sobre Europa, Kaplan explica que este continente tiene una gran ventaja geográfica, ya que posee numerosos ríos navegables, costas accesibles y una península profundamente conectada con el mar. Esto favoreció históricamente el comercio, la comunicación y el desarrollo económico. Sin embargo, esa misma geografía generó fragmentación. Europa no se consolidó como un solo imperio duradero, sino como estados múltiples con intereses distintos. La presencia de montañas como los Alpes, los Pirineos y los Cárpatos, junto a las llanuras abiertas hacia el este, facilitó invasiones y conflictos constantes. Kaplan retoma las ideas de Mackinder y otros geopolitólogos para señalar que Europa occidental logró mayor estabilidad gracias a su cercanía con el Atlántico y sus salidas marítimas, mientras que Europa oriental quedó más expuesta a invasiones desde Asia y el dominio de grandes imperios como el ruso, el otomano y el austrohúngaro. El concepto de frontera natural son barreras físicas que ayudan a defender el territorio. Francia, por ejemplo, tuvo ventajas por las montañas y costas, mientras que Polonia históricamente sufrió por estar en una gran llanura sin protección natural. Esto demuestra que la geografía no determina totalmente la historia, pero sí condiciona profundamente las posibilidades políticas y militares de cada región. Capítulo sobre Rusia, Kaplan desarrolló una de las ideas más importantes de la geopolítica clásica, el concepto de Heartland, propuesto por Halford Mackinder. El Heartland o el corazón continental se refiere a la gran masa territorial interior en Eurasia, especialmente dominada por Rusia. Según Mackinder, quien controlara esa zona tendría una enorme ventaja estratégica sobre el resto del mundo. Esto encaja perfectamente con el caso de Rusia, porque posee una enorme extensión territorial, abundantes recursos naturales y una posición central entre Europa y Asia. Pero también enfrenta una gran debilidad, la ausencia de barreras naturales defensivas. Sus extensas llanuras permiten invasiones desde distintos frentes. Es por esto que Rusia históricamente ha buscado expandirse hacia zonas de amortiguamiento, tales como Ucrania, el Cáucaso o Europa Oriental. No se trata solo de una ambición imperial, sino también de una lógica de supervivencia estratégica. Kaplan menciona que invasiones como las de Napoleón o la de Hitler reforzaron esta mentalidad defensiva. Rusia aprendió que no controla su periferia y queda vulnerable. Además, el clima extremo, las largas distancias y la dificultad de comunicación también influyen en la centralización del poder político ruso. Esto ayuda a entender por qué el Estado ruso suele ser más autoritario y menos descentralizado que en Europa occidental. Al comparar ambos capítulos se puede ver una diferencia muy grande y además fundamental. Primero, que Europa se desarrolló desde la fragmentación,
mientras que Rusia lo hizo desde la centralización territorial. Además, Europa convirtió sus divisiones geográficas en una diversidad política que eventualmente impulsó competencia económica, de innovaciones y sobre todo alianzas internacionales, como luego lo fue la Unión Europea. En cambio, Rusia lo hizo y convirtió su vulnerabilidad geográfica en una necesidad constante y permanente de control territorial y seguridad militar más específicamente. Desde una visión crítica, Kaplan le da demasiado peso a lo que es la geografía, como si ésta explicara casi todo. Sin embargo, también influyen factores sociales, ideológicos, económicos y culturales. No todo conflicto puede explicarse solo por mapas y montañas. Aún así, su análisis sigue siendo muy útil para entender conflictos actuales, como lo es la relación entre Rusia y Ucrania. Además, la expansión de la OTAN o las tensiones entre Europa occidental y oriental. La principal enseñanza de estos capítulos es que la geografía sigue siendo una fuerza activa en la política internacional. Aunque vivamos en un mundo globalizado, los estados continúan actuando según sus límites físicos, sus recursos y además su posición estratégica. En conclusión, Kaplan nos recuerda que la historia no ocurre solamente sobre el mapa, sino que también ocurre por el mapa. Muchísimas gracias.